Una de las novedades que hemos intentado también introducir en este congreso, pues seguir un poco las tendencias que hay en los congresos europeos cuando vamos, y también porque nos lo solicita la industria farmacéutica, es intentar hacer una serie de simposios en paralelo al programa científico elaborado por nuestra comisión científica. Insisto, hay industrias farmacéuticas que están muy interesadas en este tipo de simposios. Entonces se van a hacer de forma paralela a las comunicaciones orales que se están celebrando en las salas de comunicaciones orales. El primer simposium lo oferta Boston Scientific, y para ello tenemos aquí a nuestra compañera del CLINIC de Barcelona, a Marta Barrufet, que nos va a hablar de algo que ellas hacen mucho y tienen muchísima experiencia y que en el resto de España pues hacemos poco. Y es la utilidad de un aparato de trombectomía que es el AngioJet, y nos va a contar un poco las distintas aplicaciones y las diferentes indicaciones con las que ellos trabajan. Así que cuando quieras, Marta, pues tienes la palabra. Hola, buenos días. Bueno, la presentación la he dividido en 3 partes. Primero os voy a introducir el producto, voy a hacer una presentación del dispositivo, luego voy a hablar de un par de indicaciones en venas periféricas y en arterias pulmonares y finalmente pues, os contaremos un poco de nuestra experiencia. El sistema AngioJet se basa en el efecto de Bernoulli. Bernoulli fue un científico suizo que en su libro de hidrodinámica describe el principio de Bernoulli, que dice que un fluido a alta velocidad crea una zona de baja presión causando un efecto de vacío o de aspiración. El principio de Bernoulli, de hecho, lo podemos encontrar en el día a día y es la base de sustentación de los aviones. Es también el motivo por el cual en un día de tormenta el paraguas suele acabar siempre del revés y es el motivo por el cual las chimeneas son tan altas. El dispositivo AngioJet consta de 3 componentes básicos, que es la máquina, la bomba y el catéter. La bomba y el catéter actualmente van unidos en un solo dispositivo y envasados conjuntamente y esterilizados conjuntamente. La máquina inyecta a través de la bomba un suero a alta presión a través del catéter. Este suero, cuando llega a la punta, crea varios chorros que salen a alta velocidad en dirección retrógrada, creando una baja presión que provocará este efecto de vacío. Como veis en la punta del catéter, aquí hay para señalar, pero aquí no se puede, ¿no? Vale, solo no. La punta del catéter tiene dos marcas opacas separadas de 1,5 centímetros y un orificio de entrada y de salida del suero que ahora explicaré. Este efecto de presión negativa produce el efecto de aspirando el trombo por los orificios de entrada, y parte de este flujo tiene capacidad de salir por el orificio de salida, creando un corriente de flujo que hace que siga desprendiendo el trombo y lo vaya arrastrando otra vez hacia la puerta de entrada, en el denominado un efecto como de arrastre. El AngioJet es un sistema isovolumétrico, es decir, tanto fluido entra, tanto sale, con lo cual no hay una sobrecarga hídrica en el paciente. Y la familia es muy grande, tienen una gran cantidad de dispositivos con marcas de la FDA y DCE, tanto para territorios arterial como venoso, arterias coronarias, arterias y venas periféricas, fístulas de diálisis y también para el sistema pulmonar. La utilización de uno u otro catéter pues, dependerá obviamente de la localización en la que estemos, del tamaño del vaso, del volumen que tenga el trombo y de lo antiguo que sea el trombo. A cuanto más volumen y mayor edad del trombo, pues necesitaremos catéteres que tengan una mayor potencia y probablemente que tengan la capacidad de power pulse que ahora explicaremos. En cuanto a las posibles complicaciones del AngioJet, pues podemos tener un daño vascular, como cualquier tipo de dispositivo, de perforación o de disección, con lo que ellos recomiendan que nos mantengamos dentro de los límites que establecen ellos de diámetro de las arterias o de las venas. Por ejemplo, en el AngioJet específico para pulmonar recomienda de utilizarlo para arterias mayores a 6 milímetros. Y es un sistema que trabaja con la guía, con lo cual recomiendan que se utilice siempre con la guía, aunque hay gente que sé que trabaja sin guías. En cuanto a la hemólisis, que es la lisis de los glóbulos rojos, generalmente cualquier paciente tratado con AngioJet va a tener
algún tipo de hemólisis, cierta cantidad de hemólisis. Esta hemólisis generalmente suele ser asintomática e irrelevante. El efecto por el que se produce es porque la sangre que circula por la punta del catéter es aspirada por la puerta de entrada junto con el trombo y con el suero. Esta sangre que está entrando luego es hidrolizada con el jet a alta presión que sale por dentro del dispositivo y luego se fragmenta, se libera hemosiderina, se libera potasio, se libera adenosina y parte de esta hemoglobina luego es arrastrada por el corriente del flujo por la puerta de salida, con lo cual puede quedar circulando libre en sangre y podría provocar lo que es una hemoglobinuria, que no debería de confundirse con una hematuria. Por lo tanto, y para evitar que se produzca cantidad suficiente de hemoglobina en sangre, hay que respetar siempre los tiempos de activación que recomienda el sistema, que son 5 minutos para circulación libre y 8 minutos para un vaso obstruido. En los dispositivos, por ejemplo, de las fístulas de diálisis, el AVX. En los más potentes, como es la familia de los DVX y los SOLEN, como son más potentes, el tiempo se reduce a 4 minutos en circulación libre y 8 minutos en vaso obstruido. En cuanto a las arritmias, se han descrito con frecuencia con la utilización del sistema AngioJet. La arritmia más frecuente es la bradiarritmia y se produce sobre todo en el sistema coronario. O sea, se han descrito sobre todo en la utilización de AngioJets en territorio coronario. De hecho, es tan alta la frecuencia que ellos mismos recomiendan, no en el caso comercial, sino mucha gente del ámbito recomienda la colocación incluso de un marcapasos temporal previa a la utilización de un AngioJet en territorio de coronarias. Se han descrito en otros territorios. Nosotros que hayamos visto, lo hemos visto solo en un caso de una vena cava superior y en arteria pulmonar, pero en los dos casos no utilizamos el específico para pulmonar, teníamos el que teníamos y bueno, hubo que parar y ya está. Normalmente son transitorias. En el momento en que tú dejas de activar el sistema, se suelen resolver y por eso también se recomienda que se deje pasar un tiempo entre pase y pase del AngioJet en caso de que suceda una arritmia. Dentro de las posibles hipótesis que producen la arritmia estarían los productos de liberación de la hemólisis. Sabemos que el potasio, la hiperpotasemia, produce un aumento del ST. Sabemos que la mayoría de las arritmias se producen en el sistema coronario y básicamente en territorio de la coronaria derecha, que es la que irriga el nodo atrioventricular, y se cree que podría ser por un efecto de la adenosina sobre este nodo atrioventricular que produciría su efecto antiadrenérgico y cronotrópico negativo. Y también hay gente que dice que es simplemente un reflejo vasovagal por activación de los vasoreceptores. En todo caso, nosotros no lo estamos viendo ni en fístulas de diálisis ni en otros territorios que hemos usado de venas periféricas o arterias periféricas. El sistema AngioJet tiene la opción de Power Pulse, que combina la trombectomía mecánica con las ventajas de la trombectomía mecánica con las ventajas de la fibrinolisis y minimiza los riesgos de ambos. Permite la eliminación de trombos en un único procedimiento, disminuye la dosis y la duración de los fibrinolíticos y, por lo tanto, disminuye también las posibles complicaciones de los fibrinolíticos. Están más indicados en trombos de mayor edad, ya con componente de fibrina, y dentro de la familia los que lo tienen son la familia de los SOLEN, el DVX y el específico de pulmonar, que es el PE. Su mecanismo de acción es muy sencillo, simplemente el flujo de entrada a través de la bomba sigue siendo el mismo, pero ocluyen el flujo de salida, con lo cual el chorro de suero es obligado a salir tanto por el agujero distal como proximal. Y bueno, luego hay que esperar como unos 20 minutos, entre 20 y 45 minutos recomendable. A los 20 minutos el trombo ya suele estar suficientemente blando. Y luego vuelves a activar la opción de trombectomía mecánica y aspiras el trombo ya más ralentecido. Los agentes fibrinolíticos que se han usado, pues los descritos aquí. Ayer comentaba el doctor O'Sullivan 10-10-10. En este caso, como tienes que purgar el sistema, pues tienes que diluirlo en 50. Podrías poner 10 o 20 de alteplasa o 2.500 de UCA, diluidos en 50-100 de suero salino. Y bueno, una vez hechas las presentaciones, quería simplemente hablar un poquito de su indicación en venas periféricas y arterias pulmonares. Está también indicado, tiene marca CE para arterias periféricas, pero no voy a hablar de ello. En cuanto a las venas profundas, en las guías americanas de la Sociedad de Radiología Intervencionista recomiendan la trombectomía endovascular
para cualquier trombosis del sector iliofemoral que sea sintomática y que tenga menos de un mes. Lo recomiendan las guías, lo recomendó ya el doctor O'Sullivan. Nosotros no lo estamos haciendo, pero las mismas guías recomiendan que si no lo haces el 90% de los pacientes en estas situaciones es que estás haciendo alguna cosa que está mal, ¿no? Entonces, suelen ser trombosis que son muy sintomáticas. Veíamos ayer imágenes de alguna flegmasia de pacientes con trombosis iliofemoral. Tienen un alto riesgo de trombosis venosa profunda recurrente y de síndrome posttrombótico. De hecho, es un gran problema de las trombosis, un problema principal crónico. Hasta un 40% de los pacientes van a tener un síndrome posttrombótico y el pronóstico tratado con anticoagulación simple no es muy bueno. La causa del síndrome posttrombótico es la hipertensión venosa que se produce por la obstrucción de la vena y por la incompetencia valvular. Por lo tanto, para prevenirlo tendremos que intentar mantener la permeabilidad del flujo de la vena y de la función valvular. Sabemos que a mayor lisis inicial del trombo, mayor será la permeabilidad de la vena al año y la función valvular. Y sabemos que el síndrome posttrombótico a los 2 años disminuye si se hace una lisis precoz en comparación con la anticoagulación. Pero sabemos también que la lisis, estos dos estudios son con fibrinolíticos, ya se comentó ayer también, producen un aumento de la estancia hospitalaria, el paciente tiene que estar en una unidad de intensivos 2-3 días, con controles cada día, controles de analíticos cada 8 horas, alto costo hospitalario, coordinación de personal, con lo cual tiene ciertas limitaciones. Por eso es un campo que creo que es muy importante, es bueno para los sistemas híbridos de trombectomía farmacomecánica, que obviamente tendrían que tener resultados iguales o mejores. Este es un estudio retrospectivo a 8 años que compara la fibrinolisis local con el angiojet, con el sistema Power Pulse. En ese estudio retrospectivo, los resultados inmediatos de tratamiento de éxito técnico y clínico fueron parecidos para los dos grupos, pero ya vieron que el número de flebografías de control, la duración de tratamiento, la estancia hospitalaria y el coste hospitalario fue mucho menor en el grupo tratado con el sistema angiojet. Para ver si a largo plazo también va a disminuir el síndrome posttrombótico, tendremos que esperar los resultados de este estudio, el estudio ATTRACT, que es un estudio randomizado que compara la trombectomía con la farmacomecánica con la heparina. La farmacomecánica permite que se disponga que se utilice o el Trellis o el angiojet con Power Pulse. Vale, cambiamos de tema, pasamos a arterias pulmonares. Yo creo que dentro del mercado hoy día solo hay 2 sistemas de trombectomía farmacomecánica que tengan marca CE para el territorio pulmonar. Uno es el sistema ECOS y el otro sería el angiojet. De hecho, el angiojet tiene un dispositivo que es específico para arterias pulmonares. Es un catéter de 120 centímetros de longitud. Tiene una potencia algo menor que el de VX y que el Solen y está en la línea de productos de los Power Pulse. Como os he dicho antes, se recomienda que se utilice para arterias mayores de 6 milímetros, por lo tanto, solo recomiendan su utilización en arterias pulmonares principales y lobares. Recomiendan hacer más de 2 pases por arteria, 1 o 2 pases por arteria de no más de 1 minuto de largo cada pase y a una velocidad de 3 milímetros por segundo, 3,5 milímetros por segundo. Como ya hemos dicho, tiene la opción de Power Pulse para la infusión de fibrinolíticos si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado. Y el objetivo que recomiendan es el de restablecer el curso y el no intentar obtener imágenes angiográficas bonitas o solucionar todo el trombo. Y el tiempo máximo de activación es un poco más bajo, 3 minutos si tratamos un solo pulmón, 4 minutos, 2 más 2 si vamos a tratar los 2 pulmones. En cuanto a sus posibles indicaciones, actualmente, según las guías del manejo del TEP que salieron el año pasado, para el TEP agudo de alto riesgo, consideran que la trombectomía farmacomecánica debería de ser considerada como una alternativa a la cirugía cuando está contraindicado el fibrinolítico. Y en el TEP de riesgo intermedio dicen que puede ser considerada una alternativa cuando hay riesgo de sangrado con fibrinolíticos. De hecho, en el TEP intermedio hay estudios randomizados y que demuestran que si bien disminuye o aumenta la supervivencia, disminuye el riesgo de muerte, el uso de fibrinolíticos en el TEP de riesgo intermedio es a costa de aumentar mucho la cantidad de sangrados intracraneales y extracraneales,
con lo cual ya no se recomienda de rutina el uso de la terapia endovenosa en los pacientes en TEP de riesgo intermedio, sino que se recomienda un seguimiento y en el momento en que el paciente se inestabiliza, recomienda la terapia de rescate. Y dentro de las terapias de rescate pues podríamos entrar nosotros. De hecho, la falta, yo creo que en los próximos años, cuando vaya saliendo más evidencia de la utilidad de los sistemas de trombectomía farmacomecánica, probablemente pueda ir ganando terreno a la fibrinólisis. Hoy en día, el único estudio randomizado con el que utiliza un dispositivo endovascular para la resolución del TEP en estadio intermedio es con el sistema ECOS. Y con este sistema vieron que había una disminución una mejora de la función ventricular a las 24 horas en comparación con la heparina. El sistema ECOS, de todas formas, es un sistema mucho más lento. Creo que por lo menos tiene una media de 15 horas. Tienes que dejar el catéter puesto y hacer el control al día siguiente. En cuanto al sistema AngioJet, actualmente están reclutando pacientes para un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico y van a incorporar 50 pacientes con el mismo objetivo para ver si mejora la disfunción ventricular a las 24 horas. Y bueno, vamos a pasar ya a la experiencia que tenemos nosotros con el sistema. Hace un par de años publicamos un artículo en el CEBIR en el que estudiamos su utilidad del dispositivo AngioJet en las obstrucciones, en la trombosis venosa del injerto pancreático. En un total hicimos AngioJet en 17 pacientes. La principal complicación del injerto pancreático es la trombosis del páncreas, que es la que causa la mayor parte de las pérdidas del injerto. Cuando se diagnostica una trombosis que es parcial o no sintomática, está recomendada el uso de anticoagulación, pero cuando la trombosis ya es más extensa, existe un alto riesgo de perder este injerto. No hay guías de consenso sobre qué tratamiento usar en esos casos, pero sí se sabe que cuanto más rápido vayas, más probabilidades tendrás de rescatar ese injerto. Y en el hospital, y desde hace años, ya se ha optado por la trombectomía farmacomecánica en el momento en que, por ecografía, en la eco de seguimiento del páncreas, se detecta una trombosis que sea significativa. Entonces, normalmente cuando baja el paciente a la sala, hacemos siempre primero un estudio arterial para identificar dónde está colocado el páncreas. En este caso tenemos un doble trasplante de riñón en el lado derecho de un donante de un infante, un donante pediátrico, y el páncreas está puesto en el lado izquierdo. Luego hacemos la selectiva de la arteria mesentérica superior del donante, hacemos la fase arterial, la fase parenquimatosa, la fase de retorno y diagnosticamos la trombosis del páncreas. En este caso ya se ve que es una trombosis extensa. En el caso que aquí viéramos un buen retorno, la trombosis la viéramos parcial, este paciente no le haríamos la trombectomía. En el caso como este, que es bastante extensa, se hace luego la punción de la vena, la cateterización selectiva de la porta y de la vena esplénica y mesentérica del donante, se confirma el trombo, se pasa al dispositivo AngioJet y si tienes suerte tienes un resultado como este, que es muy bueno, ¿no? Con repolarización de la vena. En los 17 pacientes, 14 de ellos obtuvimos un resultado con una lisis significativa, satisfactoria, y en 2 pacientes la lisis fue simplemente parcial. Estos 2 pacientes acabaron yendo a quirófano. Un paciente tenía una estenosis, un atrapamiento de la vena porta, que pudieron liberar y fue bien. Y el otro paciente había hecho previamente un hematoma que comprimía también la salida del flujo de la vena porta, y este paciente sí que acabó con pancreatectomía. No tuvimos ninguna complicación relacionada con el procedimiento. Sí hubo alguna complicación hemorrágica en relación a la heparina. Normalmente esos pacientes en el trasplante normal suelen ir con heparina de bajo peso molecular 10 días, luego siguen con aspirina, los que sí no han tenido complicaciones. Y si se ha podido hacer la trombectomía mecánica, luego también, si no hubo una hemorragia previa, se sigue con heparina 3 meses y luego aspirina. Y la supervivencia del injerto a los 6 meses fue de casi el 90%, sí. Y ya para acabar, voy a enseñar los resultados de las que estamos analizando ahora. Aún no están del todo, es un interim, no tenemos resultados definitivos, sobre las trombectomías también con sistema AngioJet de las fístulas protésicas. Bueno, ya se dijo ayer, lo dicen las guías americanas, las guías europeas, australianas, las de la Sociedad Española de Nefrología, que hay que intentar rescatar las trombosis protésicas lo antes posible.
Nosotros desde el 2008 hemos recogido 149 trombectomías en 68 prótesis y hemos conseguido en el 85% de los casos tratarlas en menos de 24-48 horas, con un éxito técnico y clínico de cerca del 90% y una permeabilidad primaria a los 3 meses de un 52% y al año de un 23%, que va un poco en relación a los estudios que están publicados, series de casos que están publicadas con el mismo sistema o con otros sistemas, o incluso un poquito mejores. Vemos que la trombectomía, en comparación igual con la trombectomía, con la tromboaspiración, el resultado es un poco mejor. No tuvimos ninguna complicación relacionada con el procedimiento, sí que es un estudio retrospectivo. Ahora, revisando el tema, estudiando un poco más sobre la angiojet, sí que me doy cuenta que algunos pacientes sí que tienen la sensación de desconfort torácica, que siempre habíamos atribuido a pequeños émbolos y que probablemente sea algún tipo de bradiarritmia. Simplemente dejamos de utilizar la angiojet, esperamos un minuto y se resuelven. Tuvimos una complicación mayor, que fue una rotura de la anastomosis arterial, y 6 menores, 5 hematomas y un broncoespasmo. Y bueno, ya para acabar os quería enseñar tengo 2 diapositivas más sobre la técnica. Primero ponemos en marcha, mientras la enfermería pone en marcha la consola, nosotros vamos preparando al paciente. La consola, la verdad es que es muy sencillo, te va diciendo qué hay que hacer paso a paso. La pones, normalmente se carga un suero parinizado, se pone ahí en el gancho con 5 ml de parina. Cuando lo enciendes sale la gaveta, te indica que tienes que colocar la bomba, le das la bomba al auxiliar, que la colocamos en el sistema, entras, cierras la gaveta, luego ya te va a indicar que necesita cebar el sistema. Para ello sumerges la punta del catéter en suelo parinizado, pisas el pedal de escopia y hace una cuenta atrás hasta que él está listo. Cuando acaba te pone listo y ya puedes empezar. De mientras nosotros normalmente ya hemos ido pinchando el acceso. Este es un caso de una fístula protésica en el prepectoral que tuvimos hace 10 días. Es el último caso, aproveché para hacer las imágenes, también porque es el primer caso que al menos yo veo de prótesis prepectoral, ¿no? Las más frecuentes las vemos en femoral o en axilares. Hacemos el acceso venoso. Aquí para activar esto. Play. Me he equivocado. A ver cómo lo hago con esto. ¿Me ayudan desde allí? Sí. Vale, activas el vídeo. Aquí vemos cómo avanza, no se ve muy bien, pero vemos las 2 marcas radiopacas del angiojet avanzando. Luego hacemos la punción hacia dirección arterial, ponemos parina sistémica, pasamos el angiojet en dirección arterial. Este es otro vídeo, si lo puedes activar. Luego normalmente comprobamos que hay un problema en la anastomosis venosa, dilatamos con un balón. Comprobamos de que hay buen flujo y hacemos el control desde la arteria, que en el caso de ser insatisfactorio porque hay restas de trombosis, podemos o volver a pasar el angiojet o simplemente con un fogarte hacemos un poco de arrastre hasta que obtenemos un resultado que nos parece más satisfactorio. Y luego el paciente normalmente hace una sesión corta de diálisis para acabar de remover un poquito si puede haber algo de trombo que se haya quedado estancado. Es importante que entre los introductores intentemos dejar el máximo de espacio posible para que no haya recirculación en el momento de hacer la diálisis después. Y para concluir, dada la evidencia de la efectividad de la trombectomía mecánica en muchos territorios, creemos que todo radiólogo intervencionista debería de tener algún dispositivo de trombectomía mecánica en su arsenal. El sistema angiojet es un sistema rápido, seguro, eficaz, que tiene marca CE tanto para el tratamiento de venas como de arterias y que aparte tiene la opción de Power Pulse, que te permite aumentar la rapidez de la diálisis y disminuir el tiempo de hospitalización y, por tanto, el coste hospitalario. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por la exposición. Yo creo que como vamos muy mal de tiempo, si os parece bien, ya off the record, los que tengáis dudas podéis hablar con Marta y comentar pues este sistema tan novedoso. Es antiguo, pero que ahora está mucho más perfeccionado y que tiene aparentemente tantas utilidades.